Estamos en una serie de mensajes en la cual estamos hablando de la familia y hemos titulado esta serie Aprendiendo a vivir juntos, reconociendo humildemente la necesidad que cada uno de nosotros tiene de aprender a vivir juntos. Nosotros nos damos cuenta en nuestro caminar que nos equivocamos muchas veces en nuestra forma en la cual nos relacionamos con aquellas personas que amamos, con las personas que conocemos, con aquellos que estamos conociendo recién. Y seguramente nace en nuestro corazón una exclamación a modo de pregunta: Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer las cosas bien? ¿Cómo puedo relacionarme con esta persona que amo tanto pero que a veces daño? ¿Cómo puedo relacionarme bien con mis hijos? ¿Cómo puedo, con tu ayuda, Señor, poder lograr que este camino que tú me muestras en Jesús pueda ser realmente el camino para mi vida y para mi familia? Y con la ayuda del Señor, nada más que con la ayuda del Señor, queremos a través de esta serie de mensajes poder encontrar y poder disfrutar de este camino. Hemos hablado en los dos mensajes anteriores respecto de la bendición del Señor hacia las familias de la tierra en Cristo. De cómo Jesús, al morir en la cruz y al prometernos Dios en Abraham que seríamos benditos, no solamente nos está hablando de nuestra salvación, que es lo más importante, sino que nos está hablando de la posibilidad real, ciertísima, de que nosotros, como sociedad redimida, podamos vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, parámetros que nos parecen inalcanzables muchas veces. Hoy vamos a hablar de la fidelidad, y eso es un parámetro que muchas veces a nosotros nos parece inalcanzable en todo orden de cosas, porque cuando hablamos de la fidelidad o de la infidelidad, no lo traduzcamos inmediatamente a la vida en pareja. Somos infieles en muchas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no dependemos de Dios. ¿Se acuerdan del segundo mensaje? La belleza de la dependencia. No encontramos belleza en esa palabra. No encontramos belleza en la idea de depender de alguien. Nos parece mucho más atrevido independizarnos. Nos parece mucho más atrayente seguir solos. Pero Dios en su palabra nos enseña que su modelo de depender a Él o su modelo de dependencia sigue siendo la colaboración, la ayuda entre nosotros. Hoy quisiera compartirles, hermanos, respecto del valor de la fidelidad. El valor de la fidelidad. Y inmediatamente, como lo dije hace un par de minutos, no quiero que nos reduzcamos a la idea de fidelidad o infidelidad a una cuestión de pareja, a una cuestión matrimonial. Vamos a tocar el tema también, pero no nos reduzcamos a eso solamente. Porque si hay infidelidad en el matrimonio, en la enseñanza a los hijos, en las cosas que se hacen en el mundo, es porque somos infieles también a una enseñanza. Somos infieles a la enseñanza de la palabra. Y al ser infieles a la enseñanza de la palabra de Dios, somos infieles a Dios. Entonces el mal o el fondo, el problema de fondo no es el resultado de la infidelidad. El problema de fondo es la infidelidad a Dios. Y la palabra del Señor nos llama, nos invita a ser fieles y a encontrar valor en la fidelidad. La infidelidad es uno de los pecados más recurrentes en nuestra sociedad. ¿Quién no ha sido infiel? Y cuando digo esto, insisto en lo mismo. No pensemos, vida de pareja. ¿Quién no ha sido infiel? Respecto del dinero, respecto de la familia, respecto del trabajo y respecto de lo que creo yo que es lo más nocivo. ¿Quién no ha sido infiel a la palabra de Dios? A la manera de poder relacionarnos con ella. Somos infieles hacia Dios y a su palabra al tratar de adaptarla a nuestras ideas. Para nosotros debe ser un alivio, hermanos, un alivio poder levantar nuestros ojos por sobre esta realidad y poder ver a aquel que es fiel por sobre todas las cosas. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, dice la Escritura. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, Dios veraz. ¿Entienden lo que significa la palabra fidelidad? Fidelidad significa lealtad. De hecho, el diccionario la define como observancia a la fe. Observar la manera correcta en la cual nosotros nos conducimos, ser leales. Fidelidad también habla de veracidad. Fidelidad es un atributo de Dios, comunicable, que nos ha comunicado a nosotros. Inalcanzable parece ser, sí,
La sociedad diagnostica, nos muestra que parece que la fidelidad no va en escalada, sino que va en descenso. Pero en la esperanza que tenemos en Cristo, nosotros sabemos que podemos ser leales, ser fieles, principalmente leales, fieles a nuestro Señor. La fidelidad de Dios está presente en el texto que vamos a leer en esta mañana, que va a ser el texto de nuestra exposición, que está en Génesis, capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Ese es el texto que vamos a exponer en esta mañana. Y antes de poder exponerlo, quisiera que usted me acompañara en una oración, querido hermano y hermana. Porque tal como se lo he compartido durante estos domingos, sabemos que predicamos en el Señor y que tenemos su respaldo, pero siempre hablar de estas cosas que parecen ser contrarias a la cultura es difícil para el que las está hablando, pero creo yo que no debemos callar nuestra voz, sino insistir en cómo nuestro Señor nos llama a volvernos a Él, a serle fiel, a poder ser obedientes y ser constantes. De esas tres cosas quiero poder hablarle en esta mañana, y espero en el Espíritu Santo Él me permita exponer en el texto estas verdades, no colocarlas en el texto, sino que sacarlas de Él para cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Queremos compartir y exponer tu palabra, Dios mío, siguiendo una línea, un tema, Señor, quizás que pueda muchas veces causarnos un poco de escozor, picazón, Señor, despertar nuestros sentidos, Señor, desconfianza incluso. Queremos hablar de la fidelidad, Señor. Queremos, Señor, en tu palabra encontrar un llamado, una invitación a ser fieles y a huir de la infidelidad, Señor. Dios, muchas veces, Dios mío, en una mirada, Señor, moralista, reducimos la infidelidad, Señor, a la vida en pareja, Señor. Pero en la vida en pareja, o si hay infidelidad en el matrimonio, Señor, o en otro orden de cosas en la sociedad, es simplemente el resultado de no ser fieles a otras cosas que son más importantes. Por eso, Dios, en este día yo quiero rogarte que primeramente a mí, Señor, me puedas enseñar a ser fiel y ser fiel a ti, Señor. Y ser fiel también a tu enseñanza. Para así, Señor, también ser constante y reflejar esa fidelidad, Señor, en mi relación con mis hermanos, con el prójimo y principalmente, Señor, siguiendo el tema que estamos tocando en la iglesia, ser fiel en el matrimonio y con los hijos, Señor. Dios, glorifícate en este día y que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, pueda traspasar nuestros corazones y enseñarnos, Señor, lo valioso que es la fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. La fidelidad está presente en este texto. Leámoslo, queridos hermanos. Génesis 2, versículo 24. Y espero que usted, al igual que yo, pueda ver la fidelidad presente en este texto. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Lo leemos otra vez? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios comunica un atributo, uno de sus atributos es la fidelidad. Comunica un atributo a los seres humanos. Y cuando Dios nos habla de la fidelidad, de la lealtad, de la veracidad, de poder confiar en tener relaciones reales, fieles, que entre nosotros la mentira no sea el pan del día a día, nos está dando un modelo por el cual podemos lograr estabilidad y prosperidad también respecto de nuestras relaciones de familia. El texto nos habla de fidelidad a Dios. El texto nos habla de fidelidad a los padres. Yo no sé si usted ve eso en el texto. Uno de los puntos es este, pero el texto dice en el versículo 24: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Parece ser que hay una enseñanza detrás de eso. Parece ser que el hombre no deja a padre y madre simplemente a la deriva, sino que hay una obediencia a una ordenanza.
Vamos a ir tratando esos temas mientras avanzamos en el mensaje. Ser fieles en las cosas a las cuales Dios nos ha mandado a ser fieles es esencial al momento de aprender a vivir juntos, entre nosotros, en familia, en comunidad. Dios nos plantea un modelo para hacer familia en todas las etapas. Familia, padres con los hijos, hijos con hijos, esposo con esposa. Dios nos plantea este modelo. Nos invita a creer que si dependemos de Él, vamos a experimentar su bendición sobre nuestras vidas, siendo fieles a la verdad que Él nos ha revelado. He querido de una otra manera en esta frase unir los 3 primeros mensajes de esta serie. Porque si nosotros dependemos del Señor, como compartíamos hace 2 semanas, sin duda vamos a experimentar la bendición de la cual Dios le habla a Abraham. Pero para poder experimentar esa bendición, tenemos que ser fieles a Dios, leales al Señor, creer en su verdad. Queridos hermanos, en tiempos en donde la fidelidad, como lo decía anteriormente, está a la baja, está en decadencia, porque parece ser inalcanzable en todo orden de cosas. Usted ha visto las noticias, ¿cierto? Ha visto los casos que se han destapado de corrupción. Eso es infidelidad, falta a la verdad. Por eso quiero que entienda la colocación en la cual estoy. El tema de matizar nuestras relaciones los unos con los otros, con la infidelidad, no siendo fieles, no siendo veraces, ha destruido nuestra manera de relacionarnos. Pero principalmente porque hemos sido infieles a Dios. Porque nuestra relación con Dios tiene que estar cargada de veracidad. De verdad, tenemos que ser sinceros con Dios, ser sinceros a su palabra, ser sinceros a sus mandatos, ser honestos con Él. Para poder ser honestos y fieles a sus mandamientos y ser constantes en su verdad. Entonces, en esta mañana, queridos hermanos, la gran pregunta: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para poder valorar la fidelidad y ser fieles a Dios? Yo he querido tomar de este corto versículo que está en Génesis 2, versículo 24, 3 principios. En primer lugar, quisiera hablarles de la fidelidad a Dios. El texto que hemos leído comienza con una preposición. Dice, por tanto. Solamente nos vamos a quedar ahí en esa frase. Hemos leído el texto y el por tanto nos habla de confianza. Hay un reconocimiento a la verdad de Dios. 2 aspectos que tenemos que considerar cuando hablamos de fidelidad. Hablamos de fidelidad al relato que Dios hace. Yo lo compartía con ustedes, pero quiero volver a mencionarlo. En el texto de Génesis, en el capítulo 2, vemos que se nos está relatando la historia de cómo la creación comienza a ordenarse. Y llegamos al versículo 24, en donde parece que nos encontramos con un comentario. Y el por tanto da respuesta. El por tanto es el resultado de una lectura. Parece ser que el escritor, al cual nosotros, cristianos ortodoxos, creemos que el escritor de Génesis es Moisés. Yo lo creo así. Creo que Jesucristo también respalda esto. Y Moisés agrega un comentario, pero entendamos bien, no es Moisés, sino que la Biblia dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Por lo tanto, es Dios el que hace un comentario a su historia al contarnos el relato de la creación y parece ser que ahí nos encontramos, entonces como la historia es así, por tanto, las cosas son de esta manera. ¿Se entiende, cierto? Es muy importante que nosotros entendamos esa colocación al hablar de fidelidad, porque aquí vemos que el relato de Dios para nosotros es veraz. No hay mentira en el relato de Dios. Y es tan así que Moisés, al leer la historia, lo entiende de esa manera. Aquí no tengo que hacer una doble lectura. Aquí la lectura es clara. Y la interpretación de la historia de Dios para mí es clara. La interpretación de la historia de Dios para el hombre es clara. No necesito darle otra lectura. Sino que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce en estos sucesos verdad.
Y tenemos que partir por eso cuando hablamos de fidelidad y de valorar la fidelidad. Tenemos que valorar la verdad de Dios y ser fieles a su verdad, así como Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, fue fiel a la verdad. Él nos cuenta verazmente cómo Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Él nos cuenta verazmente, Dios nos cuenta cómo nuestras relaciones se fueron ordenando y cuál era la bendición que Él tenía desde un principio para la raza humana. Y Él nos dice, yo creé todo perfecto, pero Señor, ahora no es perfecto, es que la caída destruyó, quebró eso que yo creé. Entonces la lectura de Moisés es, por tanto. Y nos encontramos con el por tanto. La orden es, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero quedémonos aún más todavía en este por tanto. La historia que Él nos cuenta es real, tan real que debe llevarnos a sacar conclusiones respecto de nuestra manera de vivir y de cómo podemos agradar a Dios. Por otro lado, hablamos de la fidelidad a Dios, ya que no hay una interpretación humana y particular del relato, sino una interpretación fiel e inspirada por Dios, una actitud de sujeción al mandato creacional. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Moisés, al igual que nosotros, para él el relato del Génesis era una revelación de Dios. Y cuando nosotros nos encontramos por primera vez con el Génesis, también es una revelación de Dios para nuestra vida. Oh, así se crearon los cielos y la tierra. Esto es un tema bastante recurrente, lo hablo harto en la calle. Hoy día el History Channel, National Geographic y otros canales de televisión y gurúes que aparecen en nuestros canales nacionales son nuestra gran competencia, en donde ellos plantean otras cosmovisiones y otras ideas de cómo el mundo se formó. Mas nosotros, yo por lo menos, su pastor, sigue afirmando, y creo que, y más que creo, le pido al Señor que sea así hasta el día que me quede el último aliento, afirmando que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y frente a esa verdad, nosotros, al igual que Moisés, nos encontramos y decimos, Señor, ¿cómo interpreto esto? ¿Qué es lo que voy a traducir de esta historia que tú me das? Y vemos a un Moisés siendo fiel, claramente inspirado por el Espíritu Santo, pero pongamos nosotros ahí, cuando Dios viene y hace una obra en tu vida y en mi vida, tenemos la fuerza del Espíritu Santo para poder relacionarnos de manera sana con su palabra y con su enseñanza, con su historia. Moisés mira la historia y dice, esto significa. Dios le dice a Moisés, esto significa. La lectura e interpretación de Moisés de los sucesos y el orden creacional es inspirada por Dios. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de eso. Podemos llegar a pensar, como muchos cristianos posmodernos piensan hoy, que es una interpretación de lo que Dios hizo. Porque de repente uno puede decir, bueno, es que Moisés lo interpretó así, pues pastor. Yo lo puedo leer y puedo interpretarlo de otra manera. Hermano, recuerde que el inspirado por el Espíritu Santo era Moisés, no usted. La palabra de Dios es viva y eficaz para nuestra vida. Entonces, al leer la Biblia y al leer esta interpretación que Moisés hace del relato creacional, nosotros debemos encontrarnos y colocarnos donde debemos colocarnos y creer. Podemos decir, Moisés la entendió así, así que otro la puede haber entendido de otra forma. Y esto puede parecerlo nuevo o puede parecerle antiguo lo que estoy diciendo, pero Moisés hace una lectura de los hechos guiados por Dios. Entonces, decimos que Dios habla por medio de Moisés, el entendimiento de este es iluminado, de tal forma que es capaz de darle sentido a lo que Dios le ha revelado. Él le da el sentido correcto a la revelación de Dios. Y dice, como Dios hizo las cosas de esta manera, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, fortalezcamos más esta idea. Vamos a Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9. Para que usted entienda también de que Moisés sí fue fiel a lo que Dios le reveló. Porque el mismo Dios lo respalda. Lo que vamos a leer es la lectura que Jesús hace del relato de la creación.
y de cómo él respalda esta mirada, esta interpretación que Moisés hace de lo que Dios le estaba revelando y de lo que él le reveló. Marcos capítulo 10, versículos del 6 al 9, dice así: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Se fijan cómo nuestro Señor Jesucristo? Y es muy importante lo que nos encontramos acá, porque Jesús es Dios, Dios que se encarnó, Dios que vino a cumplir una misión. Y este Jesús podría haber inventado otra historia. Él que hizo los cielos y la tierra, Él que era el verbo. ¿Qué es el verbo? Aquel que era en el principio con Dios. Podría habernos contado otra historia de la creación, ¿o no es así? Él podría haberlo dicho: miren, yo cuando estaba con mi padre hice las cosas de esta y de esta manera, y por eso es que las cosas son así. Pero fíjese el valor que tiene para Cristo la palabra, la escritura, el relato de Moisés, la interpretación de Moisés, la fidelidad de Moisés a Dios, nuestra fidelidad a Dios. ¿Me van siguiendo ahora, cierto? Ahora sí yo creo que vamos construyendo todo el mensaje. Y Jesús toma las palabras de Moisés, y lo que Jesús hace indirectamente es como cruzarle la mano detrás a Moisés y darle un golpecito. Sí, es así. Fuiste fiel al relato. Moisés no se mandó a las partes. No fue con colores propios a la revelación de Dios, sino que se dejó guiar por Dios. Entonces, hermanos, si sacamos una enseñanza práctica de esto para nosotros, dejémonos guiar por Dios y que su verdad nos guíe. Que su verdad revelada nos guíe. No esperamos, no, yo pastor, déjeme a mí leer el Génesis y yo voy a hacer mi propio por tanto y voy a sacar mis propias conclusiones. Dios mismo está respaldando las conclusiones de Moisés, inspiradas por el Espíritu. Entonces, seamos fieles. Moisés fue fiel. Nosotros seamos fieles a Dios, leales a lo que Él nos ha querido revelar en su palabra. Aunque sea un llamado difícil, complejo, seamos fieles al Señor. En la misma lectura que hace Jesús, uno puede decir, ¿fue la lectura de Moisés? Claro que sí, fue la lectura de Jesús también, fue la lectura de Dios, la interpretación de Dios para ti y para mí. Seamos fieles entonces, hermanos. Atravesamos todas las barreras temporales y podemos afirmar que Dios es fiel. Y es a eso a lo que nuestro Señor nos llama, a ser fieles. Seamos fieles a Dios. Confianza. El por tanto nos habla de confianza. ¿Confías en lo que Dios te ha revelado? ¿Eres capaz de llegar a esa conclusión con fuerza, guiado por Dios, y decir: Señor, mira, tu palabra dice esto, por tanto, yo debo vivir de esta manera? Porque esa es la afirmación de Moisés. Él lo traduce también para su propia vida. Señor, tú dices que las cosas son así, yo debo vivir de esa manera. Quiero ser fiel. Quiero ser fiel. Fidelidad a Dios. Y el texto continúa, queridos hermanos, y dice: por tanto, y la conclusión que Moisés hace es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Quedémonos de nuevo en ese pedacito del texto. Esta parte del versículo nos habla de la obediencia. Y si quiere traducirlo en este día para una enseñanza práctica, para usted, habla de fidelidad familiar. El mensaje de Dios, al decirnos que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, debe llevarnos a considerar la labor de la enseñanza en el hogar y la importancia en que ésta se realice en fidelidad a Dios. Los padres, en el plan de Dios,
son responsables de enseñar a sus hijos y no dejarles experimentar así como si nada, o dejarles descubrir su propio camino. Recuerden, la palabra del Señor nos dice, enseña al niño su camino, nos responsabiliza. Usted dirá, pastor, no está hablando de fidelidad. Sí, mi hermano, pero nada más quiero que para que usted pueda llevarse algo concreto, estoy hablando de algo práctico. El texto nos habla de fidelidad familiar. ¿Por qué? Primeramente hay fidelidad a Dios. El llamado del Señor a las familias cristianas es a poder tomar su palabra y ser fieles así como Moisés. Fieles a la enseñanza de Dios, fieles a Dios, fieles a lo que Él nos ha revelado, leales. Considerar que lo que Dios nos ha revelado es verdad. Por tanto, yo lo aplico en mi familia. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Vemos que el hombre está en un contexto. Dios no deja al hombre, no dice, y el hombre buscará a una mujer y se unirá y serán una sola carne. Dios coloca al hombre en un contexto familiar, paternidad, madre y padre, padre y madre. Sé que muchos de nosotros somos parte de familias como lo que hoy se les llama familias disfuncionales, se les llaman. Yo preferiría llamarle otro tipo de familia. La familia disfuncional pareciera ser como decir familias que no funcionan, pero son familias que por gracia de Dios redime y funcionan. Familias en donde hay una madre solamente, familias en donde hay un padre, familias en donde no hay padres y no hay abuelos, familias quizás en donde un niño se crió huérfano, distintos tipos de familias. Pero aquí es donde vemos el modelo de Dios, en donde coloca al hombre en un contexto. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿De dónde saca el hombre la idea de unirse a la mujer? ¿De dónde sacará el hombre? ¿Es algo innato? ¿O yo nací y camino y sé que me tengo que casar y buscar compañía? De la enseñanza del hogar. La enseñanza es muy importante, la responsabilidad que tenemos. Por eso quiero que me acompañen en el texto y veamos lo que con la ayuda del Señor yo he querido poder encontrar en el texto y no hacer la lectura clásica que hacemos de Génesis 2:24, que hubiera sido lo más fácil en esta mañana. Yo hoy día me estoy complicando, pero quiero que podamos hacer una lectura clara de lo que Dios nos está hablando. La fidelidad está presente, fidelidad a la enseñanza. Porque hay un hombre que está con su padre y con su madre y que decide salir de su casa y que sale de su casa para unirse a una mujer. Pero ¿qué está siguiendo ese hombre sino el mandato de Dios? Mandato transmitido por ¿quiénes? A ese hombre. Por sus padres, por un contexto familiar. Por lo tanto, vemos que tiene que haber fidelidad de los padres hacia los hijos y fidelidad de los hijos hacia los padres. En este contexto en el cual nos encontramos, el hombre deja el hogar. Entonces, de una u otra forma, podemos ver en la tuición de los padres sobre los hijos un modelo de paternidad de Dios. Siguiendo entonces lo que el texto nos revela, nos encontramos con una exhortación a ser fieles a la enseñanza de Dios y a ponerla en práctica. De una otra manera, este hombre que encontramos en el texto de Génesis nos muestra eso. Nos muestra un hombre que fue fiel a lo que se le transmitió en su casa. Al cerrar el contexto, padre y madre nos cuenta, o Dios nos dice, que no hay otro lugar de donde ese hombre ha sacado ideas, sino que han sido sus padres los que le han ido enseñando, los que han ido formando. Y la enseñanza de esos padres fue: tú tienes que salir de nuestro hogar en orden. Tú tienes que salir de nuestro hogar y queremos darte las herramientas necesarias para que tú puedas continuar tu vida y puedas entender que tienes que independizarte, pero independizarse en el lenguaje de Dios no es estar solo, sino es hallar ayuda idónea. Eso es independizarse en el lenguaje de Dios. Y enténdase bien, y aquí hablo a solteros, a casados, a todo orden de personas. Cuando hablamos de que el orden de Dios es hallar ayuda idónea, quizá a muchos de ustedes les ha tocado salir de su casa o comenzar su vida laboral o iniciar proyectos solos en los cuales no se han casado y no está en su proyecto.
Quiero invitarles a que consideremos que siempre vamos a necesitar ayuda, hermanos. En el contexto en el cual tenemos en Génesis 2:24, no nos hallamos un hombre saliendo a la deriva. No nos hallamos una persona dejando el hogar y no, ya aquí yo me la arreglo solo. Dios hace presente la necesaria idoneidad, la ayuda que el ser humano necesita de su prójimo. ¿Y qué mejor prójimo que hallar esposa? ¿Y qué mejor prójimo que hallar esposo? Una persona que te ame, una persona que ame a Dios por sobre todas las cosas, con la cual tú te puedas unir. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Fidelidad a la enseñanza de Dios. Somos fieles a Dios. Señor, yo creo en tu verdad, quiero ser fiel a tu verdad, pero ¿somos fieles a su enseñanza? ¿La ponemos en práctica? ¿Somos capaces de ser como ese hombre que deja a su padre y a su madre y enseñado por ellos con una idea clara dice, tengo que unirme a mi mujer? El texto nos revela muchas cosas. Dice, se unirá a su mujer, no a una mujer. Vamos entendiendo el uso de las palabras, ¿cierto? El modelo bíblico no es el de probar para ver si resulta. El modelo bíblico es ordenar nuestra vida. Ordenar nuestra vida al modelo de Dios. Y poder nosotros como padres, los que somos padres, enseñar a nuestros hijos. Nosotros que quizás no tenemos un contexto familiar en orden, podamos ponernos bajo la cobertura de la familia de Dios. Ponernos bajo el alero de la familia de Dios y recibir esa enseñanza y ser fieles a esa enseñanza. Y ponerla en práctica. Es el llamado que el Señor nos hace en esta mañana, queridos hermanos. Quisiera hacer un comentario nada más, algo que he venido hablando un poco. La necesidad de ayuda entre nosotros se hace presente al no dejar Dios al hombre en soledad, sino en compañía de su padre y de su madre. Usted dirá, pero el hombre nació solo. Sí, pero estamos hablando del primer hombre, de aquel que nació en perfección, el cual Dios, ya hablamos de esto, vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, cuando el hombre y la mujer nacen en el orden correcto de Dios, en el modelo perfecto de Dios, son recibidos por un padre y una madre, que se responsabilizan de ese hombre o de esa mujer. Se responsabilizan no solo para poder darle alimento y sustento, sino principalmente para enseñarle la voluntad de Dios. Estoy hablando en nuestro contexto. Sé que esto va a producir un ataque de risa en cualquier contexto secular. Pero a esto a lo que el Señor nos llama. El hombre no sale a la vida a arreglársela solo. El plan de Dios para nuestras vidas es que encontremos ayuda. Y la mejor ayuda que podemos encontrar es el vínculo matrimonial. Lo decía, pero lo vuelvo a repetir. En Dios la independencia del hombre no es que esté solo, sino que tenga la ayuda idónea en cada etapa de su vida. En Dios la independencia no significa que el hombre esté solo, sino que en cada etapa de su vida puede encontrar la ayuda idónea. Uno dice, pucha, yo ya dejé a mis padres. Puede que los padres siempre vamos a estar atentos a nuestros hijos para extenderle una mano y ayudarles. Pero entendamos, Dios va conformando nuestro corazón a su verdad. Pero en cada etapa de la vida, Dios quiere que nosotros busquemos ayuda. Y esa ayuda tiene que ser la ayuda correcta. Seamos fieles a su enseñanza, queridos hermanos. Seamos obedientes. Entonces, no solamente el texto nos habla de confiar, ese por tanto que está fuerte ahí para traducirse en un mandamiento, en una ley, en una norma para la raza humana, sino que el Señor también nos habla de poder ser fieles a su enseñanza, practicar obediencia. Obediencia. Pero esa obediencia tiene que matizarse, o tiene que estar presente con algo que es muy necesario. Quisiera terminar o cerrar el punto hablando de la constancia. Hablamos de la fidelidad matrimonial. Porque el texto nos dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. La fidelidad, como ya lo hemos dicho, es la clave en el plan de Dios para la formación de familias.
Si usted ha leído conmigo el texto, se va a dar cuenta que la fidelidad hasta este momento es la clave para formar familia y hacer familia. Primeramente, fidelidad a Dios. En segundo lugar, fidelidad a la enseñanza de Dios. Y en tercer lugar, nos encontramos con esta fidelidad que se hace presente en nuestras relaciones. Por esto no es solo creer, por esto no es solo obedecer, sino que también hay un compromiso a ser constantes. Y esa es la carga que tiene la expresión "y serán una sola carne". La carga que tiene esa expresión "y serán una sola carne" es constancia, continuidad. No hay disolución. Ya lo leímos en la interpretación que Jesús hace del Génesis. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Esa es la interpretación que Jesús, Dios mismo, hace de su historia. Entonces hablamos de constancia. Decimos que la monogamia implica constancia. Claramente aquí está la monogamia implícita en el texto. Y aunque busquemos en la Biblia, y tristemente lo que más lo hacen son los cristianos, aunque busquemos en la Biblia argumentos para hablar de que Dios a momentos de la historia estuvo a favor de la poligamia, del divorcio, incluso de la infidelidad, muchos citan a David, pero mira cómo la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y fue infiel. Muchas veces usamos de herramientas bastante diabólicas para tratar de interpretar la historia de Dios a nuestro gusto. Lo único que vemos cuando vemos un Dios quizás pasando por alto ciertas actitudes de los seres humanos que se fueron en pos de su propio corazón, es un Dios de misericordia, es un Dios paciente, es un Dios que, pudiendo cortar y destruir a la raza humana, dio esperanza a cada uno de nosotros. Entonces la lectura de Dios siempre es la misma respecto de lo que el hombre y la mujer deben vivir. Por eso Jesús dice en el principio. De hecho, responde a los que quisieron ponerlo en una encrucijada cuando le preguntaban: ¿y por qué Moisés nos mandó a dar cartas de divorcio? Por la dureza de su corazón, pero en el principio. Entonces, de Génesis 2:24 sacamos un modelo perfecto para poder vivir en familia. Fidelidad. Fidelidad es la clave, hermano. Fidelidad a Dios, fidelidad a su enseñanza, fidelidad entre nosotros. Constancia. Debe haber un esfuerzo por llevar esta unidad hacia adelante, hermano. La unidad en el matrimonio es consumada por el acto sexual. Esa es la connotación que tiene. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay una constancia, no hay una disolución. Hay una sola pareja, es mi mujer, es mi hombre, yo sigo con él hacia adelante. Constancia, fidelidad, fidelidad, fidelidad. Una sola carne habla de la constancia. Habla de continuar, de nosotros hacer nuestros esfuerzos. Lo que el Señor nos está llamando y lo que Él nos está invitando a esforzarnos para que esa unidad siga firme. Constancia. La unidad consumada, decíamos entonces, no habla de esto. Se transforma en una aspiración y un deseo que se testifica por medio del matrimonio. Entonces ahí donde muchos de repente nos preguntamos: ya, pero ¿en qué parte vemos el matrimonio? Porque no dice matrimonio en Génesis. Pero claramente Dios ordena algo en Génesis 2:24. El hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, no a probar otras mujeres. Y lo mismo se traduce: la mujer deja a su padre y a su madre y se une a su hombre, y serán una sola carne. No sale a probar, sino que sale a formar familia. Y eso se testifica por medio del matrimonio. Las concesiones sociales, el desarrollo de la creación, le ha ido dando una connotación al matrimonio, se ha legalizado, nosotros nos sometemos a esas leyes, pero esas leyes tienen que ser conforme a la ordenanza de Dios. Luego voy a hacer algunas conclusiones que nos van a ayudar también a poder tener una colocación en lo que hoy estamos viviendo en nuestra sociedad. Esta invitación de la palabra de Dios a ser fieles es totalmente contraria a la invitación secular. Entonces, debemos comprometernos
y valorar la fidelidad, hermanos. Ser fieles tiene un valor muy importante. En el contexto secular, quizás no me gusta llamarlo mucho así, pero sabemos que entre nuestras amistades y en otros contextos de trabajo, estudio, cuando salimos a la calle, la infidelidad es aplaudida. Cuando vemos que alguien engaña al jefe en algo, bueno, la hiciste. Cuando vemos que el esposo no es pillado por la esposa, mira, ja. Y entre los amigos se golpean, mira qué bueno, es casi aplaudida. La Biblia nos invita a otra cosa, a que nuestra valoración sea de la fidelidad. Que para nosotros la palabra, el término, el vivir fielmente, sea algo importante, algo que tenga valor para ti y para mí. Las implicaciones prácticas de este texto respecto de la familia son claras. El matrimonio es una institución divina. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. El matrimonio es una relación fiel e indisoluble. Si este diseño se ha ido cambiando, es solamente a causa de la caída. Entendamos bien eso. Porque de repente uno mira al principio y dice, pero las cosas no son así ahora. La caída del ser humano afectó el cosmos completo de la creación. Y eso ha hecho que nosotros vayamos cambiando a nuestra manera las reglas del juego. Pero Jesús golpea la mesa. Porque eso es lo que hace Cristo en Marcos. En el principio no fue así. Eso es lo que hace Jesús. Y Él encarnando la misma disposición que tuvo, es potente la figura, hermano. Yo no sé si usted lo ve igual que yo, pero encarnando la misma posición de Moisés, Él se para frente a la palabra y es fiel a Dios. E interpreta el texto y dice, así fue en el principio y así tiene que seguir siendo. Y es un llamado que Dios nos hace. Entre la distancia del texto con Jesús hay bastantes miles de años. Incluso un poquito más o mucho más de los miles de años que existen entre nosotros y Cristo en la historia. Somos capaces hoy nosotros de ser fieles, al igual que Jesús lo fue, mirar el relato de la creación y decir, en el principio fue así. Y volver un poquito más en el tiempo y decir, Jesús afirmó que era así. Por lo tanto, yo soy fiel a ese relato, quiero ser fiel a esa enseñanza y ser constante en esa enseñanza. El pecado nos ha conducido a esto, a dejar la constancia. Dios nos ha dejado, queridos hermanos, su palabra como testimonio de su verdad. El desplazarla a un plano secundario en la evangelización, el discipulado y la manera en la cual desarrollamos nuestras vidas, nos ha hecho formar lealtades con otros modelos, con otras formas de hacer familia. Por esto es que el mensaje de Dios para nosotros hoy es que huyamos de la infidelidad. No la valoremos. No valoremos la infidelidad matrimonial, no valoremos la infidelidad en el trabajo, no valoremos la infidelidad en nuestra labor de padres, no valoremos la infidelidad en nuestros estudios, no valoremos la infidelidad en todo orden de cosas. No es la falta a la verdad lo que nos va a ayudar a arreglar los problemas, sino que el texto afirma que nosotros como hijos del Señor tenemos que poder traducir los mandatos de Dios en nuestra vida y poder ser fieles a ellos y constantes. Por eso que no solamente basta con salir del hogar y unirse a la mujer, sino que la Biblia dice, sean una sola carne, sean fieles el uno al otro, permanezcan. Cuando ese modelo se destruye, se muere todo. Ahora viene la parte esperanzadora. Gracias a Dios que tenemos a Cristo. Porque hablar de fidelidad nos pone una carga súper grande. Y como lo venía diciendo,
En Cristo el llamado es a confiar que tenemos un Dios que es fiel y a abrazar como verdadero todo lo que Él nos ha querido revelar de sí mismo y de nosotros. Así como el Espíritu Santo inspiró a Moisés a creer en lo que Dios le mostraba, así también hoy Él nos dice: cree. Seamos fieles a Dios, primeramente a Dios, creyendo a su verdad. Y así vamos a poder también ser fieles a los demás y vivir vidas veraces, rendidas a la verdad de Dios. Dios quiere bendecirnos, hermanos, a revelarnos que dependemos de Él. Seámosle fieles, fieles a Dios, fieles a su voluntad, fieles en practicar su voluntad de manera constante. Ese es el llamado. Y aunque en nuestras vidas, en todo orden de cosas, pareciera ser lejano, imposible, inalcanzable, pareciera ser que la falta a la verdad nos entregara muchos recursos, alegría, momentos de gozo, momentos de satisfacción, momentos de triunfo. El mensaje de Dios para nosotros hoy es que podamos valorar la fidelidad. Tomemos ejemplo de Moisés, un hombre que fue fiel a Dios, un hombre que fue fiel al relato creativo, un hombre que se puso en la brecha, un hombre que también tenía un contexto al igual que nosotros, un hombre que tenía que luchar con las enseñanzas de Egipto. Sabemos que esas culturas también tenían su propia interpretación de la vida y del mundo. Y Moisés podría haber leído: no, esto es como así. No, él dijo: por tanto, Señor, yo voy a ser fiel a tu verdad. Rescatemos de esta manera en la cual Dios coloca al ser humano en una familia, padre y madre, el modelo de poder ser obedientes, de ser obedientes a la enseñanza de Dios, de la importancia que Dios le da a la enseñanza. Creo a Dios, soy fiel a su enseñanza y la pongo en práctica. Pero también veamos en la fidelidad matrimonial la importancia de la constancia. Porque fidelidad matrimonial implica eso: constancia. Constancia en amar, constancia en perdonar, constancia en respetar, constancia en todo orden de cosas. Queridos hermanos, valoremos la fidelidad. Y termino con esto. El poder de Dios es el único que puede poner el deseo por ser fieles y darnos la fuerza para huir de la infidelidad. Consideremos la verdad de Dios como el camino para nuestras vidas, queridos hermanos. Quiero invitarles a que ustedes, yo ya estoy de pie, si pueden hacerlo, nos pongamos de pie. Y oremos con gratitud a nuestro Señor. Oremos con un corazón dispuesto en todas las cosas a poder rendirse a su verdad para nuestra vida. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde.